Muy bien. Buenas tardes. El día de hoy voy a presentar el tema de agnosias. Es un tema un poquito largo, entonces vamos a comenzar. Bueno, empecé poniendo esta frase. El mundo no nos llega como algo dado, bien conformado y que está allí, esperando a que se perciba. Es más bien una realización que debe construirse mediante procesos activos. Fue dicha por Brown en 1977. Entonces, una agnosia es la pérdida de la capacidad para transformar las sensaciones simples en percepciones propiamente dichas, por lo que el individuo, a pesar de ver, oír o sentir, no puede reconocer los estímulos visuales, auditivos o táctiles. Esto va a suponer una integridad sensorial primaria, al menos parcial, y la ausencia de deterioro intelectual global. Entonces, viene de gnosis, que es conocimiento, y el prefijo a, que es negación o ausencia. Entonces, la incapacidad para reconocer un estímulo, a pesar de existir una adecuada sensación del mismo. En cuanto a los antecedentes, en 1870, Finkelburg utilizó el término asimbolia para definir el defecto en el reconocimiento de símbolos convencionales. En el 81, Munch estableció la distinción entre ceguera psíquica, que son defectos en la interpretación de los estímulos visuales, y la ceguera cortical, que es pérdida de la sensación visual que resulta de lesiones corticales bilaterales, usualmente con conservación de la percepción de movimiento y de los cambios súbitos en el nivel de la iluminación. En el 1890, Lissauer proporcionó la primera demostración clínico-anatómica de la agnosia visual y estableció la distinción entre agnosia perceptiva y asociativa. En 1892, Maynard introdujo la distinción entre asimbolia sensorial y asimbolia motora, para referirse respectivamente al defecto para identificar objetos y para hacer uso de ellos. Y Freud, por último, introdujo ya la denominación de agnosia, entendida esta como un trastorno en el reconocimiento perceptual. Entonces, las agnosias se observan en casos de lesiones de la corteza parietal, temporal y también occipital. Las áreas afectadas son las llamadas áreas de asociación y estas participan en el análisis e integración de la información de una o varias modalidades sensoriales. Vamos a ir viendo más adelante qué área en particular está afectada en cada una de las agnosias. Esta tabla es la clasificación de las agnosias según Ardila y Rosselli, que se hizo en el 2007. En grandes grupos está dividida por agnosias visuales, espaciales, auditivas, táctiles, somáticas o asomatognosias y otras agnosias que pueden ser la gustativa o la olfativa, pero solo se han reportado algunos casos. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. En cuanto a las agnosias visuales, se definen como una alteración en la capacidad de reconocer objetos visualmente, en ausencia de pérdida de la agudeza visual o una disfunción cognitiva que lo justifique. La información recibida en la corteza visual primaria va a seguir dos vías principales de procesamiento: la vía ventral o la vía del qué y la dorsal o la vía del dónde. Comenzando con los síndromes agnósicos de la vía visual ventral. Tenemos la agnosia visual general. Aquí los pacientes tienen dificultad a la hora de reconocer objetos en ausencia de alteraciones en su reconocimiento semántico. Por ejemplo, si le mostramos un martillo, son incapaces de nombrarlo, pero sí pueden hacerlo al tocarlo o al preguntarles cuál es el objeto con el que se clavan los clavos. Hay dos tipos de procesos secuenciales que son necesarios a la hora de reconocer un objeto. El primero es la asociación. En este proceso, la imagen mental generada se compara con imágenes previamente adquiridas y ya almacenadas en nuestra memoria. Esto nos hace capaces de reconocer los objetos. Entonces, los pacientes que tienen agnosia visual asociativa pueden dibujar y copiar objetos.
Pueden comparar un objeto con otro y decir si se trata o no del mismo. También pueden describirlo. Y este tipo de alteración se ha descrito después de lesiones localizadas en el giro para hipocampal, fusiforme o el giro lingual de manera bilateral y más raramente de forma unilateral en el hemisferio dominante. Por otro lado, tenemos el proceso de percepción, mediante el cual identificamos la forma, el tamaño y el volumen de un objeto integrándolo en una sola imagen tridimensional. En pacientes con agnosia aperceptiva, el grado de afectación va a ser muy variable. Pueden tener desde incapacidad absoluta para reconocer las formas más sencillas, pero presentan prácticamente el mismo grado de incapacidad que un paciente que tiene ceguera total, pero pueden evitar obstáculos, sin embargo, no reconocen los objetos que les rodean. Pueden tener dificultad a la hora de integrar o agrupar las diferentes partes de un objeto en un ítem diferenciado del resto de objetos que lo rodean. No pueden diferenciar objetos que están superpuestos, pero sí lo logran si los separan. Y también tienen dificultad para identificar objetos presentados desde una perspectiva rara o atípica, por ejemplo, un pedazo de un cuadro. Y esta afectación es generalmente poco limitante desde el punto de vista funcional. En estas alteraciones de la agnosia aperceptiva se produce por lesión en la corteza occipitotemporal bilateral. Se ha descrito más frecuentemente tras infartos cerebrales que son bilaterales en el territorio de la arteria cerebral posterior, también en casos de intoxicación por monóxido de carbono y en una variante posterior de la enfermedad de Alzheimer, que esta se caracteriza por tener alteraciones visoespaciales, agnosia de objetos y dificultad para el reconocimiento de caras, así como simultagnosia y alexia. Ahorita veremos a qué se refiere la simultagnosia. En esta imagen, en la parte superior izquierda, presentamos un ejemplo de agnosia visual aperceptiva. Aquí el paciente es incapaz de copiar figuras por el defecto en el reconocimiento visual de las cualidades primarias de los objetos, la forma, la dirección y la curvatura. Entonces se muestra el modelo, los primeros dos dibujos, una manzana y un cuaderno, un libro, la copia y posteriormente de memoria como lo dibuja el paciente. En la parte superior derecha tenemos la agnosia visual asociativa. El paciente sí es capaz de copiar las figuras porque sí reconoce las cualidades primarias de los objetos, de nuevo, forma, dirección o curvatura, pero no puede asociarlos con un significado. Entonces sí vemos la diferencia en estos dibujos. Y por último, en la parte de abajo tenemos también la comparación de un paciente con agnosia visual aperceptiva del lado derecho y asociativa del lado izquierdo. Entonces sí llama la atención el nivel de detalle que alcanza el paciente del lado izquierdo, pero no puede reconocer el objeto que está copiando, comparado con la imagen B en la que pues no logra hacer la figura. Ahora vamos a continuar con otro tipo de agnosia, que es la prosopagnosia. Esta es la incapacidad de reconocer caras previamente conocidas. Los pacientes pueden tener dificultad para reconocer familiares, personajes famosos o incluso a sí mismos en el espejo. Y los pacientes aprenden a reconocer a las personas por características específicas de estas. De forma aislada, esta agnosia es rara, frecuentemente se acompaña de otras manifestaciones, como de agnosia visual general, déficits campimétricos o heminegligencia, y puede pasar desapercibida si no se examina de forma específica al paciente. Existen algunos test sistematizados para valorar este tipo de agnosia, como el Warrington Recognition Memory Test y el Cambridge Face Memory Test. Y este problema se ha asociado con lesiones bilaterales de las regiones occipito temporal inferior y temporal anterior. Estas lesiones suelen ser secundarias a infartos en el territorio de la arteria cerebral posterior de forma bilateral o unilateral derecha y también a enfermedades neurodegenerativas.
Puede aparecer también en el curso de la demencia frontotemporal, aunque también se ha descrito en otros tipos de demencias. Y puede ocurrir tras infecciones, traumatismos, tumores, encefalopatía hipóxica o en trastornos congénitos. Las causas congénitas son desconocidas, pero se ha visto que tienen un autosómico dominante. Ahora tenemos la acromatognosia, que es la incapacidad para distinguir los colores. Y estos pacientes ven el mundo en tonos grises. Raramente se encuentran pacientes con acromatopsia aislada. Es más frecuente que se asocie con alexia, con defectos campimétricos o también con prosopagnosia. Para el diagnóstico de estos pacientes se pueden utilizar las láminas de Ishihara, que es como la que está en la parte superior derecha. Sin embargo, son poco sensibles para déficits parciales y es más adecuado para estos pacientes el test de Farnsworth-Munsell, que es el que tenemos en la parte de abajo. Entonces están las líneas de colores y el paciente tiene que reordenar las fichas de colores tomando como referencia la primera y la última de cada fila. En la imagen B es una persona sana y en la imagen C tenemos una persona con acromatopsia. Las líneas negras van a indicar el porcentaje de error en la colocación de cada ficha. Entonces sí es muy evidente esta diferencia. Esta agnosia aparece de forma secundaria a lesiones en la región occipitotemporal, ventral y lateral, secundarias a infartos cerebrales en el territorio posterior, traumatismos, encefalitis o también enfermedades neurodegenerativas. Tenemos también la alexia pura sin agrafia, que es la pérdida parcial o total de la capacidad de leer por una lesión cerebral cuando ya fue adquirida previamente. El resto de las habilidades verbales, como la nominación, la comprensión, repetición y la escritura, están respetadas. Los pacientes pueden escribir correctamente una frase, pero son incapaces de leerla de su propia letra pasados unos minutos. Algunos pacientes pueden leer al repasar con la pluma sobre la palabra escrita. Esto se llama lectura sinestésica. Y el grado de afectación en la alexia es variable, abarcando desde pacientes incapaces de leer letras aisladas, números o símbolos, hasta pacientes cuyo déficit sí les permite leer, pero a un ritmo más lento de lo habitual. La lectura suele estar afectada en lesiones hemisféricas izquierdas de la región occipito-temporal inferior. Debido a esta lateralización de la lectura, algunas lesiones del cuerpo calloso pueden producir una hemialexia del hemicampo visual izquierdo. Tenemos la topografagnosia, que se refiere a la alteración en el reconocimiento visual de los lugares geográficos. Esta se puede examinar mostrando imágenes de lugares muy famosos o conocidos por el paciente, pero va a ser incapaz de reconocerlo visualmente, aunque no tenga ninguna dificultad para describirlo, para dar indicaciones de cómo llegar a ellos o incluso localizarlo en un mapa. El principal problema es que son incapaces de reconocer las claves del paisaje, por ejemplo, a los edificios, que estos pueden ayudarle a saber dónde se encuentran. Estos pacientes pueden aprender a orientarse siguiendo la información verbal mediante la memorización de indicaciones. Por ejemplo, si le decimos es la tercera cuadra a la derecha, después la primera cuadra a la izquierda. Pero esto se vuelve inútil si el paciente intenta iniciar el camino desde un punto diferente al que ya había aprendido. Y las lesiones que explican estos síntomas se encuentran en la región temporo-occipital medial, en los giros fusiforme, lingual y para-hipocampal de forma bilateral, o menos frecuente unilateralmente del lado derecho. Y también el mecanismo de lesión más frecuente es la isquemia. Ahora pasamos a los síndromes agnósicos de la vía visual dorsal. La primera es la acinetopsia. Esta es la incapacidad para percibir el movimiento. Es extremadamente rara. Se han publicado muy pocos casos de la acinetopsia
y los pacientes tienen la sensación de que los objetos saltan en lugar de tener un movimiento fluido y continuo. Entonces, como que aparecen y desaparecen en posiciones diferentes y provoca dificultad para juzgar si se están acercando o alejando al sujeto. Por ejemplo, como en la imagen superior derecha, el agua corriente de la llave para ellos tiene la apariencia de un bloque de hielo. Y la cinetopsia tiene lugar tras lesiones igual occipito-parietales bilaterales. Hay casos descritos de lesión unilateral y de igual forma de causa isquémica o traumática. La simultagnosia es la incapacidad para ver más de un objeto a la vez. Ellos ven el mundo como un caos de objetos que no tienen relación entre ellos, por lo que algunos de estos pacientes pues pueden ser considerados funcionalmente ciegos. Pueden tener dificultad para distinguir entre las diferentes partes que conforman un objeto. Por ejemplo, pueden ver un bosque, pero no ven los árboles. O para distinguir el conjunto global que forman varios objetos. Entonces, pueden ver los árboles, pero no el bosque. Se puede considerar también como un defecto en la atención. Tienen dificultad para dirigir la atención a diferentes objetos a la vez y se centran en puntos muy limitados del campo visual. Pero son capaces de ver una estrella de David completa, como en la parte inferior derecha, si los dos triángulos de los que se compone la estrella de David son del mismo color. Y sin embargo, solo ven un triángulo si los colores de cada uno son diferentes, como en ese caso. También un método que se puede utilizar para explorar estos pacientes y que ilustra esta dicotomía es la presentación de letras agrupadas para formar otra letra diferente o una imagen similar a las representaciones pictóricas de Arcimboldo, en las que este artista realiza retratos uniendo diferentes objetos, como en las imágenes inferiores. Entonces, el mismo paciente en la primera imagen, en la A, puede ver solamente las T's que conforman la H grande. Y en la imagen B, ve un retrato masculino, ve al hombre, pero no ve las frutas que lo conforman. Esto se ha asociado a lesiones bilaterales de la unión occipito-parietal medial, el cúneo y el surco intraparietal. También secundarias a isquemia o enfermedades neurodegenerativas. La ataxia óptica es una alteración en la capacidad de alcanzar objetos y dirigir movimientos bajo una guía visual. Este es un trastorno de la coordinación entre la visión y el movimiento de la mano. Entonces, el problema aquí radica en la fijación del estímulo a pesar de que se conserva la orientación. Por ejemplo, encender un cigarrillo puede ser una tarea imposible para estos pacientes. El paciente puede describir lo que ve, pero no es capaz de acertar con el movimiento. Si se le pide que ejecute el movimiento con los ojos cerrados, por ejemplo, tocarse alguna parte del cuerpo, lo puede hacer sin dificultad, pero tiene dificultad para dirigir la mano o el brazo al intentar alcanzar algo. No ajustan los dedos al agarrar las cosas. Pero pueden alcanzar los objetos si son guiados por otra modalidad sensorial. Sí pueden dirigir alimentos hacia la boca con precisión y dirigir la mirada hacia algún objeto determinado. Contrariamente a los pacientes que tienen ataxia cerebelosa, no presentan temblor intencional o disdiadococinesia. Esto los va a diferenciar. Y esto se explica por lesiones de la unión occipito-parietal. Las lesiones bilaterales causan ataxia óptica generalizada y cuando es una lesión unilateral, el déficit puede producirse solo en el miembro o el hemicampo visual contralateral a la lesión. Ahora tenemos la apraxia ocular. Esta es la imposibilidad de dirigir la mirada hacia objetos visuales. El paciente puede dirigir la mirada hacia un punto de forma espontánea, pero no cuando se lo pedimos o se lo ordenamos. Cuando la afectación es leve, se produce un retraso en el inicio de los movimientos acádicos oculares que están destinados a dirigir la mirada hacia el estímulo visual. Cuando el defecto es más grave, el paciente es incapaz de cambiar la fijación ocular de un objeto a otro.
Además de un defecto en el inicio de los movimientos oculares, estos suelen ser imprecisos y se equivocan en el objetivo. Y ya en casos aún más severos, incluso tras haber conseguido con esfuerzo alcanzar la fijación en el objeto, es transitoria y el paciente no logra mantenerla en el tiempo que desearía. Se va a asociar a lesiones bilaterales de los centros de control ocular parietales que están situados en el surco intraparietal. Este problema de apraxia ocular suele producirse también como parte del síndrome de Wallin, que vamos a ver más adelante. Ahora terminamos y continuamos con las agnosias auditivas, que se van a caracterizar por un déficit relativamente aislado en el procesamiento auditivo, que no es originado por hipoacusia. Se conserva el lenguaje y la lectura, la escritura y el habla. Se va a manifestar por una incapacidad para reconocer sonidos verbales y no verbales a pesar de una audición normal. Este término se ha utilizado ampliamente para hacer referencia a la incapacidad para reconocer los sonidos en general, que será la agnosia auditiva generalizada, y en un sentido un poco más estricto para indicar un déficit selectivo en el reconocimiento de sonidos no verbales o agnosia auditiva selectiva. Las agnosias auditivas se han clasificado siguiendo varios criterios, entre ellos en función del tipo del estímulo que la persona tiene dificultad en reconocer. Entonces tenemos agnosia para sonidos, agnosia verbal y tenemos la agnosia musical o la amusia. Y bueno, en este esquema puse las áreas de Brodmann que se encuentran afectadas, que son la 42 y la 22 generalmente. En la amusia, pues en el hemisferio derecho. Estas agnosias se van a originar generalmente posterior a accidentes cerebrovasculares, pero también existen otras causas. Puede ser encefalitis por herpes simplex, el síndrome de Landau-Kleffner y la demencia, traumatismos cranoencefálicos, hidrocefalia, también malformaciones congénitas, tumores del lóbulo temporal o lesiones subcorticales. En la mayoría de los casos, las agnosias auditivas aparecen tras lesiones bilaterales del lóbulo temporal superior o unilaterales en la circunvolución de Helsch. Ok, pues pasando a los subtipos, frecuentemente la aparición de estos subtipos es de manera solapada, es muy infrecuente su presentación individual. A raíz de lo anterior, se va a generar un cuadro de sintomatología muy compleja que es de difícil evaluación y diagnóstico. El trastorno auditivo cortical y sordera cortical. El paciente tiene dificultad para reconocer estímulos auditivos, verbales y no verbales. Este sería equiparable a la ceguera cortical, por ejemplo. En estos pacientes, el lenguaje espontáneo y el escrito suelen estar conservados. La comprensión del lenguaje verbal y escrito, la repetición de palabras, el reconocimiento de sonidos familiares y la percepción musical están alterados. Y en estos casos, los pacientes señalan que no oyen, se sienten y se comportan como sordos, a pesar de que su audiometría sea normal. Tenemos también la sordera verbal pura, que también es denominada agnosia auditiva verbal o agnosia auditiva para el lenguaje. Es la incapacidad para reconocer o identificar el lenguaje oral. Tienen conservada la capacidad de leer, copiar, escribir de forma espontánea y hablar sobre el contenido de un texto escrito de forma relativamente normal, excepto si es dictado. Así se puede diferenciar de una afasia de Wernicke. Aquí no hay dificultad para el reconocimiento de sonidos no verbales. Entonces, la comprensión del lenguaje oral puede mejorar si a los sujetos se les habla más lento o si se utilizan palabras más comunes y pueden identificar mejor las vocales que las consonantes. Y en relación a la detección de la prosodia, también suele encontrarse conservada. Pueden discriminar la voz humana de otros sonidos o diferenciar voces familiares de las no familiares, aunque no comprendan lo que escuchan. Y pues muchas veces señalan que les están hablando en una lengua desconocida. Los pacientes son incapaces de distinguir una palabra real de una pseudopalabra si son presentadas oralmente, aunque pueden repetir lo que escuchan.
Suelen también cometer errores ortográficos al escribir el dictado, debido a su incapacidad para acceder a las representaciones léxicas de la palabra. En cuanto a la topografía lesional, está asociada tanto a lesiones corticales en la zona temporoparietal posterior con predominio izquierdo. Su etiología suele ser vascular con compromiso de la arteria cerebral media izquierda. Se han propuesto diferentes tipos de sordera verbal pura. La prefonémica, en la que se evidencia un déficit en la agudeza temporal y está asociado con lesiones bilaterales y temporales. Y la fonémica, que está relacionada con lesiones unilaterales izquierdas. Hay otros autores también que proponen sordera verbal pura aperceptiva y asociativa. La primera es sordera para el significado de las palabras. Pueden escuchar y repetir, pero no conocen su significado. O se distingue también entre sordera para sonidos verbales y sordera para la forma de las palabras, que también se denomina agnosia para la forma de las palabras, que hace referencia a la incapacidad de comprender palabras oralmente y por lectura. La agnosia auditiva para sonidos no verbales se define como la incapacidad para reconocer e identificar estímulos auditivos que no implican aspectos lingüísticos verbales ni melodías musicales. Por ejemplo, ruidos ambientales como el sonido de la lluvia, la bocina de un carro o el sonido de una campana. Tienen conservación de la audición y preservación relativa de la comprensión del lenguaje. Suele acompañarse de agnosia auditiva verbal y en los casos que se dan ambos síntomas, el cuadro puede estar enmascarado. Entonces es más frecuente que se atribuyan los síntomas a un problema de sordera. Y también se puede asociar a un grado más o menos severo de amusia. Esta entidad es clínicamente poco frecuente. Se asocia con lesiones hemisféricas temporales bilaterales, predominantemente en las zonas auditivas secundarias, derechas e izquierdas, la zona insular bilateral y lesiones subcorticales bilaterales. Su etiología es frecuentemente vascular y se ve comprometidas las arterias cerebrales medias, tanto izquierda como derecha. Existen dos formas de esta agnosia, la perceptual o discriminativa o aperceptiva, en el que el paciente comete de forma predominante errores acústicos, como no discriminar los sonidos del canto de un pájaro. Y todos los sonidos podrían ser reconocidos como el silbido de una persona. Y la semántica asociativa, en la cual no comprende el significado. Entonces tienen errores fundamentalmente semánticos, por ejemplo, confunde el sonido de un tren con el motor de un automóvil. Pasamos ahora a la amusia sensitiva, receptiva o la agnosia auditiva para la música, que hace referencia a la dificultad para reconocer o identificar melodías musicales y algunos de sus componentes, como el tono, el ritmo, el timbre, la memoria musical. Se define como la pérdida de las habilidades musicales, como la comprensión de la música, la producción o la habilidad para leer o escribir notas musicales. Es un trastorno bastante raro y en ocasiones no es diagnosticado porque no es una queja frecuente de los pacientes, no interfiere realmente en sus actividades de la vida diaria. La percepción de las melodías monofónicas y la recepción de la música se van a organizar en dos sistemas que operan de modo independiente y paralelo también. El sistema melódico, que es el como, sería el encargado del procesamiento de la melodía y discrimina a su vez entre tonos, cada una de las notas. También los intervalos o la relación entre cada una de las notas, que es la distancia entre ellas y la dirección si es ascendente o descendente. Aquí participarían el giro temporal superior derecho y las conexiones con las áreas frontales ipsilaterales. El sistema temporal, el cuándo, estaría implicado en integrar la melodía procesada por el sistema melódico en el tiempo a través de dos componentes, el ritmo, que es la duración de las notas, y la métrica musical. Ambos hemisferios van a formar parte de los dos sistemas, melódico y temporal,
con una clara predominancia del hemisferio derecho. Las cortezas auditivas primaria del área 41 de Brodmann y la secundaria, el área 42 de Brodmann derechas, son fundamentales en la percepción musical. Y en cuanto a la topografía lesional, se asocia a lesiones del hemisferio derecho, principalmente en el lóbulo temporal, si se refiere a la pérdida de la habilidad para reconocer las melodías. Cuando se producen lesiones del temporal izquierdo, se alteran las habilidades de la percepción de los sonidos y el análisis de las tonalidades. Entonces, las funciones musicales reclutan mecanismos musicales de ambos hemisferios y dentro de cada uno existen múltiples regiones que interactúan. Entonces, lesiones en cualquiera de las demás zonas o conexiones pueden originar un déficit de las habilidades musicales. Es importante diferenciar entre la amusia adquirida y la amusia congénita. La primera va a surgir luego de un proceso lesional en el sistema nervioso, mientras que la segunda se caracteriza porque el déficit aparece en etapas tempranas del individuo, pero sin presentar alteraciones para identificar las letras de las canciones. Tengo aquí algunas subclasificaciones de amusia. La amusia motora, que es la pérdida de la habilidad para cantar, silbar o murmurar. La amusia aperceptiva, sensorial o sordera al tono, en la cual no se pueden discriminar tonos, no se reconocen las melodías que son familiares, los sujetos desafinan al cantar y desconocen cuando alguien más desafina y todas las melodías se parecen. La amnesia musical, que es la pérdida para reconocer piezas musicales conocidas. La apraxia musical o amusia instrumental es un déficit en la habilidad de tocar un instrumento. Y la agrafía musical, la incapacidad para escribir música y alexia musical para leer la música. La fonoagnosia es la incapacidad para reconocer voces familiares, en donde lo similar sería en el nivel visual una prosopagnosia. Los pacientes que sufren este trastorno son capaces de entender el lenguaje e identificar los sonidos no verbales. Generalmente en la forma aperceptiva es una lesión en uno o ambos lóbulos temporales y en la forma asociativa se relaciona con afectación en el lóbulo parietal derecho, pero también se puede deber a una degeneración frontotemporal. Se han identificado 3 subcategorías de fonoagnosia. La perceptiva, como mencioné, tiene dificultad para discriminar y emparejar voces similares. El paciente tiene lentitud en el procesamiento de la detección de las voces y no logra relacionar la voz con el emisor. La fonoagnosia asociativa se presenta con adecuada percepción auditiva y de la voz, pero el individuo es incapaz de identificar al emisor correctamente. Esto tanto en las voces familiares como que reconozca algún hablante a través de fotografías, por ejemplo, y la percepción de la prosodia es correcta. Y la fonoagnosia del desarrollo se va a considerar como la subcategoría más extraña y existen muy pocos casos de estudio a nivel mundial. Se va a presentar desde una edad muy temprana, donde la incapacidad de reconocer las voces familiares es lo principal, pero tiene preservación de la percepción auditiva. En la agnosia auditiva afectiva va a corresponder a la incapacidad para la detección de la expresión emocional en el lenguaje oral. O sea, tiene que ver también con la prosodia. Estos individuos no pueden detectar los matices emocionales con sus variaciones tonales. Entonces, no determinan con qué estado de ánimo se les está comunicando cierto contenido. Estos son algunos aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta en la evaluación de los problemas gnósicos auditivos. La situación de las vías de entrada perceptivo-sensoriales, las variables socioculturales del paciente, la situación de otras funciones mentales superiores, una anamnesis completa, aplicar instrumentos neuropsicológicos adecuados, tener un personal competente y hacer una historia clínica neurológica completa. En cuanto a la exploración fisiológica,
El diagnóstico de una alteración central de la audición va a requerir de un estudio por medio de la realización de pruebas audiológicas, como es la audiometría tonal y la logoaudiometría, en silencio y también en ambiente ruidoso, así como pruebas complementarias para evaluar la función coclear, potenciales cocleares, emisiones otoacústicas, evaluar también las vías periféricas y auditivas retrococleares, también las vías centrales, potenciales evocados auditivos también de estado estable y pruebas de procesamiento auditivo central. La evaluación neuropsicológica de las agnosias auditivas se debe dirigir a determinar si el déficit es originado por fallas en la comprensión o alteraciones cognitivas o si es una agnosia propiamente. Posteriormente hay que orientar para ver si está en una agnosia asociativa o perceptiva para después ver qué subtipo se manifiesta. Para poder diferenciar entre una afasia y una agnosia auditiva, también se realiza una evaluación neuropsicológica que permite determinar el estado cognitivo general del paciente y sus habilidades lingüísticas. Entonces, hay varios instrumentos que se pueden utilizar. Uno de ellos es el Mini Mental State Examination. Hay pruebas que ayudan también para evaluar diferentes funciones cerebrales. El Mini Mental está más orientado a usarse cuando el problema fue un evento vascular cerebral o un traumatismo craneoencefálico, ya que va a evaluar de manera general las funciones cognitivas del sujeto. Otro instrumento puede ser la batería de afasia de Western, el token test, que también evalúa el estado comprensivo lingüístico por medio del seguimiento de instrucciones simples y correlativas. Pero aquí en este cuadro son las formas en las que podemos evaluar, por ejemplo, los sonidos verbales, identificando primero fonemas, luego palabras, ir progresando hacia frases, ver si se reconoce el idioma o el timbre o el tono de voz. En los sonidos no verbales, la discriminación de sonidos, si son agudos o graves, si son verbales o no verbales, si es un sonido familiar o no familiar. Y en los sonidos musicales, discriminación de melodías que sean conocidas, de las no conocidas, identificar instrumentos musicales o fragmentos también de canciones. El diagnóstico diferencial, bueno, podemos hacerlo entre una hemiacusia, que se va a originar generalmente por lesiones unilaterales de la corteza auditiva primaria y puede ocasionar una incapacidad para escuchar por el oído contralateral al daño. Y aquí la pesquisa o el tamiz es por medio del test de escucha dicótica, que va a consistir en el envío de mensajes auditivos simultáneos y diferentes para cada oído. En el caso de una sordera cortical, pues se va a originar por lesiones bilaterales de la corteza auditiva primaria o de las vías geniculotemporales, entonces se puede considerar como una doble hemiacusia. Inicialmente va a afectar sonidos verbales y no verbales, y se va a instalar de forma brusca después de que la persona haya sufrido un EBC. Estos se van a diferenciar de las personas con agnosia auditiva, ya que son conscientes de los sonidos, pero tienen dificultades en la identificación de los mismos. Continuamos con las agnosias somestésicas o táctiles. La percepción en relación con el sentido del tacto, pues ha recibido diferentes nombres. El autor Caselli en el 2003 se refiere a ella como la percepción o funciones somestésicas, función somatosensorial o percepción táctil. Es una alteración en la capacidad para reconocer objetos por el tacto en ausencia de alteraciones somestésicas básicas. Entonces existen 3 niveles de procesamiento de la información sensorial. El primario, que son funciones básicas relacionadas con percepciones simples como temperatura, dolor, vibración. El intermedio, que es percepción, discriminación del peso o la textura. Y el nivel alto, que es ya el reconocimiento. La corteza parietal superior está, bueno, antes de eso, esta es la división de las agnosias. Tenemos 4 grandes grupos: la somatognosia, la agnosia digital, la nosognosia y la asterognosia. Cada una tiene subdivisiones y
Aquí también les menciono las áreas de Brodmann que están principalmente afectadas, pero vamos a ir viendo una por una. Estos son los correlatos neuroanatómicos del reconocimiento de objetos por la vía táctil. Entonces, la corteza parietal superior va a estar relacionada predominantemente con la discriminación de la longitud y la forma, mientras que, por ejemplo, el opérculo parietal va a estar involucrado en la discriminación de la textura o la rugosidad de los objetos. El córtex parietal inferior puede ser considerado como la región relacionada con el procesamiento de la identidad de los objetos, mientras que las áreas prefrontales estarían relacionadas con la integración de la información acerca de las características estructurales de los objetos manipulados o en la planificación o selección de la respuesta adecuada. Bueno, en la agnosia táctil o asterognosia es la incapacidad para reconocer la identidad de los objetos por medio del tacto en la ausencia de ailognosia y amorfognosia. Los pacientes no pueden apreciar la naturaleza o el significado de los objetos que están colocados en la mano afectada. Se ha diferenciado entre agnosia táctil aperceptiva, también conocida como la primaria, y asociativa o secundaria. En el primer caso, hay un déficit en la percepción de las características micro y macrogeométricas de los objetos, mientras que en el segundo, el sujeto falla en asociar las características perceptivas con el conocimiento semántico del objeto. En el caso de la ailognosia, esta es una alteración en la capacidad para discriminar materiales por sus características básicas. Entonces no puede reconocer o identificar los estímulos presentados por el peso, la temperatura o la textura de los objetos. Y en la amorfognosia no pueden reconocer o diferenciar formas o el tamaño de los estímulos por la vía táctil. La morfosíntesis sería la incapacidad para lograr un reconocimiento integrado de las cualidades del objeto. La forma más común de asomatognosia es el no reconocimiento también y la negación del brazo izquierdo, esto por lesiones cerebrales derechas. La autotopagnosia, aquí las partes del cuerpo que son perceptivamente bien definidas, por ejemplo la nariz, las pueden localizar más fácil que las partes del cuerpo que no tienen límites específicos, como las mejillas. Y en ocasiones el paciente sigue la orden del examinador y puede palpar con inseguridad a lo largo de su cuerpo, pero señala una parte cercana o en otros casos señala una parte del cuerpo con una función similar o que estén semánticamente relacionadas. Por ejemplo, si le pedimos que señale su tobillo, señala la muñeca. Y a menudo estos pacientes tienen déficits para nombrar y describir las funciones de las partes del cuerpo. En la heterotopagnosia, son pacientes con lesiones parietales izquierdas, tienen un déficit selectivo para señalar las partes del cuerpo del explorador y partes del cuerpo en una representación también, pero pueden señalar las partes de su propio cuerpo. Por ejemplo, si le pedimos que señale el hombro del explorador, señalan su propio hombro. La somatoparafrenia es un subtipo de asomatognosia en el que el paciente muestra una identificación errónea, delirante y confabulación. Hace que niegue la propiedad de una extremidad o una parte completa del cuerpo, generalmente del lado izquierdo. En este subtipo se va a deber a lesiones en la zona temporoparietal, pero también en lesiones masivas frontotemporoparietales. La afectación de la corteza orbitofrontal es la que distingue la somatoparafrenia de la somatognosia simple. Las personas con este síndrome tienen una confusión acerca de la extremidad real o de cómo las extremidades de otras personas pudieran estar en su cuerpo. Y en algunos casos esta ilusión empeora y los pacientes tratarían sus extremidades como si fueran entes separados. La agnosia digital es la incapacidad para reconocer, identificar, diferenciar o seleccionar
o orientar los dedos de las manos, así como los de la mano del explorador. Si se les toca un dedo, lo pueden detectar, pero no son capaces de identificar qué dedo se ha estimulado. Y un error frecuente en estos pacientes es la confusión entre los dedos centrales de cada mano, como si hubieran perdido su identidad individual y su orden. Y la simbolia al dolor, que es la incapacidad de reconocer un componente desagradable de un estímulo doloroso o que sea amenazante, con el resultado de una reacción de defensa muy leve o sin reacción de defensa, a pesar de sí haber percibido el estímulo nocivo. También lo pueden encontrar como analgognosia. Tenemos también la desorientación derecha-izquierda, que es la incapacidad para nombrar o señalar el lado derecho e izquierdo de los objetos. También incluye las partes del cuerpo del paciente y de quien lo explora. Y es una dificultad generalizada en la aplicación del concepto espacial de la orientación lateral del cuerpo. Aquí se debe descartar la presencia de alteraciones del lenguaje, particularmente la comprensión, y una heminegligencia unilateral, porque pueden causar errores en la exploración. La forma más breve de demostrar esta alteración es preguntarle al paciente o pedirle al paciente que nos muestre su mano derecha o su mano izquierda, o bien que señale la parte derecha o izquierda de su propio cuerpo o de nosotros. En casos leves, las instrucciones cruzadas permiten detectar la desorientación derecha-izquierda. Los pacientes que tienen errores en las tareas en las que el explorador se sitúa enfrente de él presenta una alteración moderada. Y los pacientes con un marcado déficit tendrán errores de orientación en su propio cuerpo. Este problema se detecta raramente cuando el paciente sufre lesiones en el hemisferio derecho y normalmente lo vamos a asociar con lesiones parietoxipitales del hemisferio izquierdo. Tenemos también el síndrome de Hertzmann, que es una enfermedad neurológica de posible causa vascular que va a afectar el lóbulo parietal y se va a caracterizar por agrafia, agnosia digital, acalculia y desorientación derecha-izquierda. Se ha propuesto que cambien el nombre a síndrome angular porque los déficits cognitivos que lo componen van a compartir el mismo sustrato anatómico en el giro angular del lóbulo parietal. En este síndrome es regla y no excepción que se presente incompleto, por lo general sin agrafia. Y esto a su vez sugiere que la topografía de este síndrome no es precisamente angular, pero es más común que se presente acompañado de una fascia semántica. De nuevo, tenemos los mismos eslabones de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en la evaluación de problemas gnósicos, perceptivos sensoriales. Y bueno, aquí la evaluación de las nocias somáticas y táctiles. En las somáticas, pues hay que evaluar el esquema corporal, la discriminación derecha-izquierda y el reconocimiento digital por medio de estas técnicas, con tareas de designación y denominación, tanto de los dedos como estructuras corporales. Y en las táctiles, discriminar los estímulos táctiles, localizar los estímulos táctiles, identificar y clasificarlos, ya sea por tamaño, por textura, por peso, reconocer además del objeto su función y reconocer los que son familiares y no familiares. También esto debe hacerse en el cuerpo del paciente, en el del explorador, en un modelo o en un dibujo del cuerpo humano. Pasamos a las agnosias espaciales, ya serían las últimas, que se van a referir a la imposibilidad perceptual para reconocer e integrar información espacial sin que exista una alteración sensorial primaria que la justifique. Esto va a incluir alteraciones en el reconocimiento de la orientación de líneas, defectos en la percepción de la profundidad, alteraciones en el manejo espacial y fallos en la memoria espacial. Por lo común, se encuentra en casos de lesiones parietales y especialmente parietoxipitales derechas. En cuanto a los trastornos en la exploración espacial, cualquier conocimiento que obtenemos del mundo externo exige una adecuada exploración visual del espacio mediante atención selectiva
que permite atender a un objeto determinado, pero al mismo tiempo tiene que ser flexible para permitir redirigir esta atención a otro punto de interés. También es importante la exploración visual integrada, que permite ver al mismo tiempo varios componentes de un mismo estímulo o de una situación para poderlos interpretar adecuadamente. Si este sistema integrador se altera, se va a reducir la capacidad para comprender la realidad, pues el paciente reconoce los objetos o situaciones solo de forma fragmentaria. El síndrome de Balint lo describió en 1909 y lo denominó parálisis psíquica de la mirada, el cual se caracteriza por un trastorno de los movimientos oculares voluntarios y se constituye de 3 elementos principales: la apraxia de la mirada o apraxia oculomotora, la ataxia óptica y defectos en la atención visual. Los defectos de atención visual se van a definir como una incapacidad de prestar atención a estímulos novedosos porque la mirada se fija en otro estímulo. Este déficit de atención impide ver de forma simultánea varios estímulos presentes en el mismo campo visual, independientemente de su tamaño o la distancia que los separe. Cuando la mirada se fija en el estímulo, el otro va a desaparecer y el paciente tiene dificultad para realizar tareas relacionadas con la exploración visual, como leer, seguir la trama de una película, interpretar alguna figura compleja. Por ejemplo, en las manecillas del reloj, cuando se le pide que lea un reloj, o en la región de los ojos, cuando contemplan un rostro. Después, Holmes agregó un elemento más a este síndrome: la fijación de la mirada, en la que el paciente fija la mirada en un objeto de forma continua y se niega a poner los ojos en un nuevo estímulo. Se ha encontrado daño en la corteza parieto-occipital de ambos hemisferios cerebrales y ha sido descrito principalmente en casos de lesiones vasculares y ocasionalmente en casos de metástasis. Pero recientemente el síndrome ha formado parte de trastornos asociados a la atrofia progresiva de la corteza cerebral posterior, que es también una variante de la enfermedad de Alzheimer. En las técnicas de intervención que se utilizan, se incluyen ejercicios visomotores y visoespaciales o visoperceptuales. Dentro de los visomotores hay seguimiento visual de objetos en movimiento, ubicación con el dedo índice de los estímulos, ejercicios de convergencia ocular. También tareas de búsqueda visual de letras y palabras en una sopa de letras para mejorar el rastreo ocular, y ejercicios visoquinéticos con la realización de letras y palabras en un espacio con el dedo índice al mismo tiempo que lo pronuncian en voz alta. Entre los trastornos de la percepción espacial tenemos 4 categorías: la incapacidad para localizar estímulos, las alteraciones en la percepción de la profundidad, distorsiones en la orientación de líneas y cálculo erróneo del número de estímulos observados. En la localización de estímulos, el paciente no puede determinar diferencias y semejanzas de posición de estímulos presentados en tarjetas. Este se va a asociar con lesiones del hemisferio derecho, sobre todo el lóbulo parietal, pero se ha encontrado también con lesiones en ambos hemisferios. Por ejemplo, bueno, la imagen se ve pequeña, pero tiene los mismos dibujos, solamente que están en diferente posición el árbol o la persona o la casa. En cuanto a la percepción de profundidad, los pacientes con este defecto corren el riesgo de ser considerados ciegos, porque no pueden determinar la distancia que hay entre ellos y los objetos. Aquí las lesiones parieto-occipitales bilaterales pueden alterar la percepción de la profundidad. Entonces no estiman distancias y no pueden alcanzar con la mano objetos presentados en el campo visual, parecidos a la ataxia óptica. Y en las lesiones unilaterales se pueden producir alteraciones leves en la percepción. Aquí la profundidad no es percibida de forma espontánea por el paciente, pero puede detectarse por otros métodos específicos.
En cuanto a la orientación de líneas, este cálculo es otra función perceptual básica y parece que tiene diferencias interhemisféricas. La memoria a corto plazo para la orientación de líneas se asocia con la primera circunvolución temporal posterior y el opérculo parietal adyacente. Y los estudios sobre la orientación visoespacial de las líneas muestran una preponderancia del hemisferio derecho para esta habilidad. También sugieren la participación de distintas áreas: el lóbulo parietal, que tiene una función integradora visual, y el lóbulo frontal, una integración postural. En la parte superior izquierda se encuentra la prueba de orientación de líneas de Benton. En la figura A, que es la de arriba, son los pares de estímulos presentados, y en la figura B son los estímulos usados para parear las líneas. Entonces el paciente lo que tiene que hacer es parearlos. Obviamente tienen errores cuando presentan dificultad en la orientación. En la estimación del número de estímulos, la habilidad para calcularlos está relacionada también con el hemisferio derecho, pero los pacientes con lesiones en el lóbulo parietal tienen grandes problemas para determinar con exactitud y de forma inmediata el número de puntos, de 3 a 8 más o menos, que se les proyecta en la región central del campo visual. Y en cuanto a la percepción del movimiento, es la pérdida de la capacidad para percibir movimiento, se denomina también akinetopsia, y va a aparecer como consecuencia de lesiones en el área B5 en cualquiera de los hemisferios cerebrales. Otro fenómeno normal en la percepción del movimiento se le conoce como Zeitrafer, en la que el paciente percibe cambios en la aceleración del movimiento. Lo puede percibir más acelerado o en cámara lenta. Y la percepción del movimiento es asociada funcionalmente con el sistema visual dorsal. Entonces, el movimiento va a ser detectado por células que se encuentran en la corteza de asociación visual, que es conocida como B5, y esta región extraestriada va a colindar con el lóbulo temporal inmediatamente por debajo del surco temporal superior. Los trastornos en la manipulación espacial van a implicar un defecto en la integración, transformación y el uso de información espacial, que no pueden ser atribuidos a problemas perceptuales o de memoria. A este trastorno se le denomina apractoagnosia para relaciones espaciales y lo asocian con otros defectos característicos por lesiones del hemisferio derecho, como la apraxia construccional, la hemiasomatognosia y la agrafia, alexia y acalculia espaciales. En la manipulación espacial se incluyen dos tipos de trastornos: la agnosia espacial unilateral y la pérdida de conceptos topográficos. La agnosia espacial unilateral se conoce también como negligencia espacial unilateral o hemi-inatención o hemi-negligencia. Se va a referir a la falta de respuesta ante estímulos presentados en el campo visual contralateral a una lesión cerebral, sin que haya una dificultad motora o sensorial primaria que lo justifique. Se va a acompañar de lesiones unilaterales del hemisferio derecho, en especial parieto-temporo-occipitales, pero también frontales, como el campo ocular frontal en el área 8 de Brodmann. Se refiere a la ausencia de respuesta unilateral ante estímulos ya sea visuales, auditivos o táctiles, sin que tengan hemianopsia, hipoacusia o hemianestesia. Quienes la presentan son incapaces de dirigir la atención hacia el lado contralateral de su lesión. Este defecto se puede observar en la percepción de los estímulos del medio, como en la percepción de su propio esquema corporal. En el primer caso, el paciente tiene un defecto en la exploración del espacio externo, que es una agnosia espacial unilateral. Y en el segundo caso, el trastorno de atención se dirige hacia su espacio corporal y representa una hemiasomatognosia. Y es frecuente encontrar el síndrome acompañado de hemianopsia o de hipoestesia. En la imagen superior tenemos la copia de un dibujo hecha por un paciente con una agnosia espacial unilateral. Tuvo una lesión parietal derecha.
y del lado izquierdo es el modelo y del lado derecho la copia que realiza el paciente. A pesar de que la severidad de este problema disminuye de forma espontánea con los días o semanas subsiguientes al episodio vascular, la mejoría solo es transitoria. Entonces, el uso de ciertas estrategias ayuda a una recuperación más rápida y mejora cuando se recibe retroalimentación sensorial del lado contralateral en el lado ipsilateral. Tenemos estimulación sensorial contralateral a la lesión. En el lado inatento va a inducir una reorganización funcional y reduce la severidad de la negligencia. Y es efectivo entrenar al paciente a mirar siempre hacia el lado inatento. En la estimulación vestibular asimétrica, por ejemplo, se puede, como en las pruebas calóricas, inyectar agua en el oído izquierdo y puede mejorar la negligencia unilateral sensorial y motora. Se puede inducir el nistagmus optoquinético, haciendo que el paciente vea los estímulos que se mueven rápidamente en la dirección contraria a la lesión y reduce la negligencia espacial unilateral. Y el uso de anteojos que tengan prismas que puedan invertir la imagen del lado inatento a un lado normal van a mejorar el problema atencional también. En la pérdida de los conceptos topográficos es la incapacidad de comprender, manipular y emplear marcas geográficas externas asociadas con determinada posición espacial. Por ejemplo, los pacientes son incapaces de orientarse en un mapa, no pueden colocar ciudades dentro de él y no pueden dibujar un plano de la habitación donde se encuentran. Las alteraciones en los conceptos topográficos se relacionan con lesiones de la unión parieto-temporo-occipital de ambos hemisferios. Un paciente con lesión del hemisferio derecho puede mostrar desorientación espacial por dos razones. Porque ha perdido la capacidad de reconocer las señales topográficas del medio ambiente o porque a pesar de que las reconoce, ha olvidado su ubicación espacial. Entonces, en el primer caso hablaríamos de una agnosia topográfica o topoagnosia y en el segundo caso de una amnesia topográfica o topoamnesia. En la agnosia topográfica, pues no reconoce las señales del medio externo como edificios, casas o calles, pero sí puede describirlos verbalmente o puede escribir una ruta o dibujar un plano. Se asocia también con prosopagnosia y con agnosia al color, ya que las lesiones de estos tres síndromes comprometen la corteza occipito-temporal del hemisferio derecho. En los pacientes que tienen esta agnosia topográfica, van a tener en su evaluación neuropsicológica dificultad para reconocer las imágenes superpuestas o las figuras fragmentadas, también para reconocer caras y colores, pero tienen buen desempeño en pruebas de discriminación visual y un pésimo desempeño en el aprendizaje de laberintos o pruebas de memoria espacial. Y en la topamnesia es un defecto amnésico y no perceptual. Pueden reconocer las señales topográficas del medio externo, pero olvidan su ubicación espacial. Entonces el paciente identifica las casas y las calles y eso le hace saber que se encuentra en cierto vecindario, pero no sabe en qué dirección se encuentra su casa. No conoce su ubicación espacial específica y se desorienta porque no sabe cómo dirigir su cuerpo de acuerdo con las marcas espaciales, cuándo voltear, en qué dirección voltear. Y también es incapaz de mantener relaciones espaciales entre lugares. No puede hacer mapas mentales en los que se especifique un cambio de dirección para lograr un objetivo dado. Y bueno, en general la rehabilitación de las agnosias se va a basar principalmente en entrenar al paciente en reconocer los objetos utilizando otros sentidos que se encuentran preservados, así como en aspectos perceptivos que puedan ser reconocidos. Por ejemplo, en el caso de las agnosias visuales se puede recurrir a los colores o a las formas de los objetos. Y desde el comienzo, el tratamiento debe estar dirigido a dotar al sujeto de estrategias compensatorias, aunque con estas estrategias también se intenta restaurar cierta capacidad de percepción. Y pues es una intervención progresiva con objetivos reales que comienzan con un menor grado de dificultad y ya lo van aumentando a medida que avanza la rehabilitación. Tiene otra estrategia para estos pacientes que es
el uso de claves contextuales que les faciliten el reconocimiento de las cosas. También se puede simplificar el ambiente en el que se desenvuelven para que puedan llevar a cabo sus actividades diarias. Pero este es un problema complejo, las agnosias son complejas y el abordaje debe ser multidisciplinario y teniendo en cuenta las características de cada caso en particular. Y bueno, ya sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda o doctora guste hacer algún comentario. ¿Alguna duda que tengan? Tu compañera les hizo un buen resumen de las agnosias. Es amplio, así como ella se lo dijo, pero bueno, realizó la correlación topográfica de las lesiones, las características clínicas, la forma de su evaluación, y creo que fue de una manera completa, pero no lo sé si no hay ninguna duda.